Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 27 de diciembre y le voy a tener información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la felicidad y la esperanza han regresado a México debido a que se logró controlar la violencia y se impulsó el crecimiento económico. Lo cierto es que las cifras reveladas por algunos organismos y dependencias, algunas del propio gobierno del presidente López Obrador, pues distan mucho de lo que comentó ayer de los datos que maneja el presidente. Incluso integrantes de su propio gabinete difieren sobre las declaraciones que se hacen desde Palacio Nacional. Le vamos a presentar los detalles de cómo pues ve el presidente López Obrador a México en términos económicos, sociales, de violencia y de seguridad. Cómo va a cerrar este año el balance del presidente, que contrasta en muchos sentidos con la realidad o con los datos oficiales de su propio gobierno. Le vamos a entrar al tema punto por punto y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Tenemos finanzas públicas sanas, han aumentado los salarios, ha aumentado el empleo, tenemos más producción de alimentos, tenemos más producción de energéticos, hay menos violencia, hay estabilidad política y creo que más alegría y esperanza. Fue con estas palabras como el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el cierre de este 2022, que al cierre de este año su gobierno ha logrado sacar al país del enorme atraso económico, político y social en el que estaba sumergido. Reconoció que lo más importante de todo es que se ha logrado regresar la esperanza y la felicidad al pueblo de México. En cuestión económica, el presidente aseguró que pese a la pandemia y a los factores externos, el país ha logrado mantener finanzas públicas sanas. Esto gracias a la decisión de no aumentar la deuda pública de México. Esto fue lo que dijo. Tenemos finanzas públicas sanas. Bueno, estos datos contradicen a los dichos por el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien reconoció que la deuda pública de México aumentó 7% desde la llegada de la administración actual al poder. En términos reales, el incremento al cuarto año de la administración habrá aumentado 7 puntos porcentuales desde diciembre de 2018, cuando inició esta administración. También habló el presidente sobre los incrementos al salario mínimo de los trabajadores en nuestro país. Tenemos finanzas públicas sanas, han aumentado los salarios. Eso es cierto, se ha aumentado el salario mínimo en México. En lo que va de este sexenio, el nivel de ingreso de las familias mexicanas se incrementó 135% y en 2022 fue el año en el que más se logró aumentar la remuneración, hablando de salarios mínimos con un alza de 22%. Sin embargo, el poder adquisitivo se ha visto golpeado por la inflación en México y esto pues, no se ha alcanzado a compensar con lo que ha aumentado los salarios reales, en términos reales en México, porque la inflación cada vez ha estado más alta. Y también se refirió al tema del empleo en México. Esto fue lo que dijo el presidente. Ha aumentado el empleo. Y en este indicador el presidente, pues más bien tiene razón en que se ha recuperado el empleo desde lo que tuvimos en la pandemia a fechas actuales, pero no hemos logrado incrementar o, digamos, producir los 400,000 o 500,000 empleos anuales que requiere México
pues para toda la fuerza laboral que se produce, que está saliendo de las universidades. En noviembre pasado, el IMSS reportó la creación de 101.275 plazas, con lo que se alcanzaron los 21.718.601 empleos en todo el país. No obstante, el que le decía, esto es más o menos la cifra que teníamos antes de la pandemia, de la crisis del COVID-19. No obstante, el crecimiento en la informalidad laboral pues ha opacado sin duda estos más que avances, por lo menos recuperación, vamos a decirlo así, previo a la pandemia del COVID. Y pues lo que dice el presidente López Obrador es que ya se recuperó, pero no es necesariamente que hemos avanzado, sino apenas recuperamos lo formal y lo informal. El mercado laboral informal sigue aumentando de forma importante. Y para que se dé una idea, durante el tercer trimestre del año, 31.9 millones de personas laboraban en la informalidad, en estos esquemas de informalidad laboral, y esta cifra fue el 56% de la población, más o menos, de la población ocupada en México. Es decir, hay más informalidad laboral que formalidad. En cuanto a la seguridad alimentaria, esto fue lo que comentó el presidente. Tenemos más producción de alimentos. Y a pesar de esto, y según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en México 33 millones de personas en promedio pues padecen inseguridad alimentaria severa, lo que representa una tercera parte de la población, y que, aunado a los altos niveles de desigualdad y pobreza, ocasionan que cada día sea más difícil acceder a ciertos alimentos de la canasta básica, además de todo por el asunto de la inflación. Y en términos de seguridad, ¿qué fue lo que comentó el presidente? ¿Qué se ha logrado? Esto fue lo que dijo. Hay menos violencia. Y bueno, pues no hace falta vivir en lugares como Zacatecas, como Guanajuato, como Guerrero, Sonora y algunos otros estados de la República donde pues la violencia está a tope. No hace falta vivir ahí, en cualquier ciudad hay robos, hay asaltos, secuestros, violaciones, feminicidios, homicidios dolosos, para saber que estamos en un nivel de inseguridad y de violencia muy alto. No obstante, el presidente dice lo contrario, pero fíjese, los datos del Observatorio Nacional Ciudadano exponen que el sexenio del presidente López Obrador está a tan solo unos meses de convertirse en el más violento de la historia del país, tomando en cuenta que al cierre de este 2022 los homicidios dolosos van a superar los 140,000 casos, es decir, unos 16,000 menos a los registrados durante todo el sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto. Y a pesar de todo esto que ya le hemos contrastado con respecto a lo que ha dicho el presidente López Obrador, él asegura que regresó la felicidad y la esperanza a México. Y creo que más alegría y esperanza. Y bueno, estas palabras de esperanza y felicidad pues también contrastan o difieren con el informe mundial de felicidad 2022, el cual señala que México ocupa el puesto número 9 dentro de las naciones que más pues han perdido felicidad, o que son menos felices o más infelices, como quiera usted verlo, en los últimos 10 años, solo por debajo de países como Líbano, Venezuela, Afganistán, Jordania y la India, naciones que están pues sumergidas o en guerras o en pobreza y desigualdad. El balance del presidente Andrés Manuel López Obrador para este 2022, pues según él es muy bueno. Todo el país está mejor y todos los mexicanos estamos mejor que lo que estábamos hace algunos años o en los gobiernos anteriores, con más felicidad, más esperanza, mejores ingresos, mejores salarios, mejores posibilidades de acceso para conseguir un empleo, mejores condiciones de salud, de seguridad. Digamos, ese mundo rosa que ve el presidente López Obrador no se ve en el país, en las calles, en las ciudades, en las regiones del país que pues algunas son muy golpeadas por la violencia, por la inseguridad, por los asesinatos, por la guerra que hay entre cárteles del crimen organizado, por la pobreza. Más bien, mucha gente cayó en la pobreza
alimentaria o en la pobreza extrema en México después de la crisis del COVID-19 y hoy con el asunto de los precios altos de la inflación y la gente que está en condiciones de pobreza, pues no puede comprar una canasta básica. Hay millones de mexicanos en esas condiciones, millones de mexicanos con inseguridad, no solo alimenticia, inseguridad laboral, sino inseguridad física también por la violencia que ha crecido en México. Es decir, este México que ve el presidente López Obrador, que está pintado de rosa, no es el México real, el que se percibe por parte de los ciudadanos, pero tampoco el que está en los datos oficiales, en cifras oficiales de su propio gobierno, algunas de estas y otras de organizaciones internacionales, organizaciones de México, que pues se dedican a revisar a nuestro país en todos los sectores, político, económico, de gobierno y de gobernanza, en materia de salud, en materia de seguridad. Y pues la verdad es que así como que vamos muy bien, no. Y el presidente López Obrador, con esta retórica que tiene de intentar convencer a todos o por lo menos a quienes lo escuchan con atención y son pues fieles seguidores de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento, pues a lo mejor le creen, aunque no les vaya bien en términos económicos o de inseguridad, pero esta retórica es la que el presidente López Obrador quiere pues seguir manejando para decir que todo está bien, aunque las cosas pues no estén muy bien en México.